Hola constructubers, hoy hablamos de los distintos tipos de cemento cola y cuándo usar cada uno de ellos. Buenas a todos, soy Emi Montero, bienvenido a vuestro canal de construcción, Construyendo Casas. Pues aquí me veis con una pequeña exposición de distintos cementos cola, hemos cogido todos de un mismo fabricante para poder ver la diferencia entre uno y otro, aunque aquí lo que nos vamos a fijar es en una serie de indicaciones que tiene que venir en todos y cada uno de los sacos, sea el fabricante que sea, ¿vale? Tenemos en el mercado un montón de cementos cola y nos llegan muchas dudas de cuál usar en cada momento y para qué situación, ¿vale? Y hoy vamos a resolver esas dudas. Lo primero que vamos a hacer es hacer un repaso de los distintos cementos cola que tenemos y a partir de ahí hablaremos de cada uno en particular diciendo hasta dónde son sus limitaciones, ¿vale? En principio los vamos a dividir en dos grupos, aunque el primero de los que voy a hablar está un poco ya en desuso, está un poco anticuado y casi nosotros prácticamente no lo usamos. Los dos grandes grupos serían los C1, que son para grés, pasta roja y formatos más bien pequeños, y el segundo grupo van a ser los C2. Aquí tenemos un C1 y todos los demás son C2. Si quisiéramos seguir ampliando calidades, porque hay algunos, van de menor a mayor calidad, aquí todavía podría haber uno a continuación, pero seguiría siendo un C2, entonces tenemos C1 y C2. Como digo, lo que nos tenemos que fijar es en este sello o etiqueta que traen todos los sacos, y lo traen bastante visible porque es la identificación de la calidad del saco, y este lo tiene por aquí y por allí, este incluso tiene ya dos etiquetas porque tiene mayores prestaciones, ¿vale? Y el C1. El C1, si viene con la calificación C1 nada más, como digo, lo vamos a usar básicamente para un azulejo que sea grés, pasta roja y mayormente en interior. Me ha costado trabajo encontrar un C1 para exterior, lo había antes y tiene que haberlo, ¿vale? Yo lo he usado antiguamente, usaba el cemento cola gris, que le llamamos, para pavimentos cerámicos, como es el grés, la pasta roja y también la pasta blanca, que también es poroso y también se pueden adherir con este mortero, pero lo había especiales para exterior. Si nos encontramos C1 normal, lo vamos a usar solo para este tipo de materiales y en interior. A continuación ya pasaríamos a los C2. Todos, como digo, todo el resto de productos que traigo a partir del C1, todos son C2. Los C2 la gente le llamamos pegamento porcelánico. ¿Por qué? Porque ya tiene las propiedades, tiene las colas, tiene los aditivos para pegar azulejos y pavimentos porcelánicos, que son de baja absorción y no tienen prácticamente poro, ¿vale? Dentro de los C2 pues nos vamos a encontrar la siguiente gama. Uno más básico, uno que aquí el fabricante ya como nombre comercial le llama Flex, Fasaflex Basic, y este que ya como nombre comercial le llaman Fasaflex. Ahí ya empezamos a referirnos si el cemento cola es flexible o no lo es, que es una cosa muy interesante que vamos a explicar a continuación. Recopilando un poco, tenemos estos tres que tenemos aquí son C2, T, E. Todos cumplen con la T y la E. La T se refiere a que es un pegamento que tiene poco descuelgue, que tiene poco deslizamiento, es decir, que si tú haces un pegotito no se expande, ¿vale? Que se queda con la forma que le das, más o menos, ¿vale? Entonces todos nos dan esa condición. Ya es raro que nos encontremos un pegamento porcelánico o un C2 que no tenga la T. Y la E es que tiene más tiempo, un tiempo alargado de fraguado. Esto es interesante porque hay pegamentos que secan muy rápido y entonces el tiempo de instalación es más corto, sobre todo cuando aplicamos sobre materiales absorbentes. Lo explico. Estamos extendiendo cemento cola sobre una pared que vamos a alicatar y esa pared es de obra, ¿vale? Es de obra y tiene alta capacidad de absorción. Conforme lo aplicamos, si hacemos un paño, nos volvemos, aplicamos sobre la losa, cuando vamos a juntarlo ya ese pegamento ha secado mucho. Entonces no es bueno que tenga un secado al viento, un secado de la capa superficial no hace la adherencia que tiene que hacer. Por eso tienen la propiedad de como un retardante, podríamos decir, ¿vale? Tienen como un retardante para que tengan una mayor exposición al tiempo de trabajo, ¿vale? Al tiempo de trabajabilidad. Entonces, pues como digo, todos los que tenemos tienen esas dos condiciones, tienen la T y la E. Siempre nos las encontramos la T y la E. Sería raro que no lo tuviera. ¿Cuándo no tendría la E? Cementos cola de fraguado rápido, que lo hay. Eso quiere decir que pues, tienes que trabajar con esa
Eso quiere decir que tienes que trabajar con esa condición de que tienes que aplicar el cemento cola tanto en paredes como en la losa en un tiempo determinado y colocarlo. ¿Para qué lo usamos? Porque necesitamos que esa pared seque rápido, sobre todo en suelo. Muchas veces estamos haciendo un cuarto de baño y a un suelo pequeñito y dependemos de que seque el suelo, le hemos puesto el suelo y dependemos de que seque para poder seguir trabajando. Pues usamos este tipo de pegamentos que es verdad que no se conocen mucho, pero existen también. Entonces vemos que tanto este como este tienen la misma etiqueta, por consecuencia podrían ser exactamente iguales y poca diferencia hay. Ahora explicamos la que podría haber, porque si nos pasamos ya a este que tengo aquí, el amarillo este, ya sí que nos trae el sello del S1. El S1 quiere decir que es un pegamento flexible y que es deformable una vez seco. ¿Hasta cuánto? S1 es hasta 2,5 milímetros de deformación y nos faltaría un último producto de más calidad que no tenemos aquí hoy, que tendría todas las mismas condiciones, pero sería un S2 y ese sería altamente deformable, que tienen hasta 5 milímetros de deformación, que me parece una barbaridad, pensar que un cemento cola ya seco que puede deformar tantos milímetros. No nos creamos que esa deformación es en 1 centímetro cuadrado, sino en el formato total de la pieza, teniendo en cuenta que la usamos para instalar grandes formatos. Pongámonos en situación para que se pueda entender. Tenemos una baldosa de hasta 1,20, pues en esos 1,20 el cemento cola tiene una deformación de hasta 5 milímetros. Así explicado así un poco, parece demasiado, pero bueno, eso es lo que dicen los fabricantes. Volviendo a centrarnos en los tres C2, nos encontramos que estos dos tienen la T y tienen la E y no tienen ninguna diferencia, solo como nombre comercial el fabricante le ha puesto Flex, pero no tiene la condición de flexible, no tiene la S1. Pues este es un producto que están fabricando muchísimos fabricantes, que es un producto que le añaden aditivos que lo convierten en flexible, pero seguramente no alcanza las cualidades que requiera, pues digamos, las pruebas pertinentes que se le hacen a estos pegamentos, no requiera esas características y no pueden determinarlo como S1, pero te está diciendo el fabricante que es un poco flexible y lo están haciendo casi todos los fabricantes, ¿vale? Son interesantes cuando no necesitamos un flexible sí o sí, pero sea una mejora. Entonces, con tanto lío dentro de los C2, el C1, ¿cuándo usamos cada uno? Pues lo primero que hay que decir que no siempre el azulejo es el que condiciona el cemento cola que usamos. Es decir, yo voy a usar un azulejo pequeñito, pasta roja, que lo podría pegar perfectamente con este azulejo, pero lo voy a pegar encima de yeso laminado. ¿Puedo usarlo? No, tenemos que ir a uno de los siguientes. O voy a usar una pasta roja para encolarla encima de un suelo mármol o un terrazo que ya existía. El azulejo sí me lo admite, pero la superficie a adherir o a la superficie a cubrir no lo permite, entonces tampoco podríamos usarlo. Podríamos usar un puente de unión como alternativa para no irnos a un cemento cola más caro, pero ya nos vamos a ir a un puente de unión que vale un dinero, tiene un tiempo de secado, se contamina, entonces por eso este cemento cola cada vez se está usando menos. Entonces, en definitiva, lo vamos a usar con piezas cerámicas que no sean de formatos nunca superiores a 90. El gran formato lo vamos a llamar, cuando hablamos de gran formato, quiere decir que uno de sus lados, mínimo uno de sus lados, va a tener más de 1 metro, ¿vale? O 1 metro. Por ejemplo, una imitación madera que tenemos 1,20 por 20 no tiene demasiada superficie, pero ya es un gran formato, ¿vale? Entonces, en esos casos ya, aunque fuese una pasta roja, tampoco podríamos usarlo. Estamos dejando el C1 para muy pocas situaciones, entonces pues finalmente no se está prácticamente usando. ¿Cuándo usaríamos un C2 de básico? Un C2 con las condiciones que hemos hablado, pero que no es flexible. Pues cuando vamos a usar un azulejo porcelánico y las dimensiones de este azulejo son inferiores a las que hemos hablado. Yo, por regla general, 90-30, ya de ahí para abajo no usaría flexible y de 90-30 hacia arriba, en cualquiera de sus lados, ya sí usaría flexible. Ahora, tenemos un 90-30 o inferior, o un 30-60, por ejemplo, con un azulejo no muy grande y es porcelánico, no necesitamos que sea flexible, pero vamos sobre cemento, pero volvemos a alicatar sobre un yeso laminado. Pues entonces ya tampoco nos vale este cemento cola, porque tendríamos que irnos a uno flexible. El yeso laminado es una superficie que flexa, ¿vale? Y entonces, por consecuencia, siempre vamos a alicatar con un cemento cola algo flexible. Ahora, en la misma situación,
Voy a usar un 3060 que es sobre yeso laminado. ¿Cuál de los dos escojo? Pues estamos hablando de un formato pequeñito, podríamos quedarnos con este que ya el fabricante nos dice que vale, que flexa, pero no necesitamos este porque no es un formato demasiado grande. Tenemos la misma situación, tenemos el azulejo de 30-60 y lo vamos a colocar sobre el yeso laminado, que estamos hablando que es una superficie que flexa. Los tabiques de yeso laminado son un poquito flexibles. Entonces, ¿cuál usaríamos? Vamos a irnos a este que es un poquito flexible o a este que es más flexible y ya tiene su categoría de flexible. Pues nos podríamos quedar con este, puesto que tenemos un formato muy pequeño, 30-60 un formato pequeño, ¿vale? O un formato pequeñito, un 20-20. Todos esos podríamos quedarnos con este cemento cola, que nos va a dar la garantía de que la pequeña flexión que pueda tener la va a absorber y no tenemos que gastarnos un poquito más de dinero con un S1, ¿vale? A partir de ahí ampliamos formatos a formatos 120-60, pues para mí ya sin lugar a dudas me iría a un S1, siempre y cuando un formato grande en cualquier superficie, formato grande sobre suelo no flexible, como puede ser un suelo de mortero, no va a flexar, el suelo no flexa porque es rígido, ya, pero la dilatación de un azulejo de gran formato requiere que sea un S1, entonces para un 120-60, un 120-120, S1. ¿Y por qué existen los S2? ¿Para qué queremos un S2? Pues ya mayormente pues cuando estamos alicatando con formatos muy grandes. Por ejemplo, una lámina de porcelánico, como nos habéis visto en algunos vídeos, que estamos poniendo azulejos que tienen 1 metro por 3 de alto. Ese azulejo tenemos que irnos a un tipo S2 para que ayude a la dilatación de un azulejo tan grande, no tenga una fijación fija completa, sino que sea flexible y deformable, un S2 para esos grandes formatos. Una pregunta que siempre que hacemos un vídeo nos preguntáis son los precios de los materiales que estamos usando, y en este caso sí que me puedo un poco porque los tengo un poco recientes. Un C1 tipo esto pues están rondando ya los 4 o 5 euros. Si nos vamos a un porcelánico, en casi todas las marcas están ya de 7 a 9 euros, algo flexible ya entre 8 y 10, y si nos vamos a un S1, pues ya entre 9 y 11, ¿vale? Luego ya los tipos gel, los altamente flexibles, son cementos cola muy caros, que ya sí pueden rondar los 14-15 euros el saco. Como siempre hablo de los precios que nosotros trabajamos en la zona donde trabajamos. Evidentemente, si te vas a una gran ciudad o hay sitios que los materiales son un poquito más caros, pues eso ya tendréis que hacer las comprobaciones oportunas en vuestros centros de bricolaje o el almacén de materiales. Decir que la marca que traemos hoy no nos patrocina, simplemente trabajamos con ellos y estamos contentos, pero no es un patrocinio, ¿vale?